Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de una nación envenenada. Ya nos llevó pifas. Ayer México tomó el camino del comunismo. AMLO ejercerá otro maximato en México. La oposición con Xóchitl Gálvez fue incapaz de derrotar a López Obrador como protagonista de una elección nauseabunda de Estado. Que bien tenía razón cuando decía que este 2 de junio íbamos a un referéndum. Sí, es un referéndum. Es decir, que AMLO será el poder tras el trono. Con una aplastante victoria que incluye la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, cámaras de diputados y senadores, los mexicanos eligieron ayer a Claudia Sheinbaum Pardo, nacida en Hungría, sí, en Europa, como la primer mujer presidenta en la era del presidencialismo azteca, conmemorando así 2 siglos del nacimiento de la República llamada Estados Unidos Mexicanos. Será la gobernante número 80 en la historia del presidencialismo mexicano. En el mundo azteca, Atotoxtli se convertiría en la primera mujer en gobernar a la nación azteca de aquella época. A la medianoche, sí, a la hora en que salen los espantos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, ya le llaman Guadalupe Tardey por lo tarde que dio los resultados, anunció que con un 59% la llamada dama de hielo ganaba la silla presidencial y mayoría en las cámaras de diputados y senadores, mientras que su oponente, la dama de la bicicleta Xóchitl Gálvez, solo fue capaz de obtener el 28% de la votación nacional, en una elección que rebasó el 60% de la participación del electorado, es decir, un bofetón al abstencionismo. Pero en la elección de este domingo pudimos ver a una nación azteca envenenada por un AMLO que ha proferido más de 110,000 mentiras y ha enfrentado groseramente a los mexicanos como ningún otro presidente de la República lo había hecho. Y lo peor es que México seguirá por la misma ruta, es decir, por el camino de un país envenenado. Y es que mire usted, en el proyecto de nación de la señora que se autoproclama como científica, no figura el tema de la reconciliación nacional, ni que vaya a gobernar para todos los mexicanos. Es decir, que doña Claudia gobernará nada más para quienes por ella votaron, y jamás pelará a quienes no comulgan con ella. Seguiremos viviendo en 2 Méxicos, el México de los chairos y el México de los conservadores fifis. Ya lo decía el teórico francés André Malraux, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Por ello, no debe sorprendernos que los mexicanos que ayer fueron a las urnas hayan olvidado aquel ultraje histórico a su dignidad humana cuando AMLO sostenía la tesis de que Morena obtiene sus votos de la gente más ignorante y analfabeta. Pero también ese desmemoriado electorado olvidaría que el partido Morena, que hoy dirige un politicastro de la peor realea y que ultraja la dignidad de los mexicanos como le viene en gana, y del que ayer vimos su arrogancia, Mario Delgado, no es otra cosa que el partido corrupto fundado por AMLO y el cártel de Sinaloa. Como lo documenta la periodista Anabel Hernández, exiliada en alguna parte del mundo, en su libro La historia secreta, prohibido en México por Palacio Nacional. Es decir, que la elección de ayer nos deja en claro que este pueblo no tiene memoria y que es capaz de vivir en la podredumbre política y la ignorancia absoluta. En resumen, la mayoría de los electores le dieron ayer a doña Claudia Sheinbaum todo el poder para llevar a cabo el plan C de López Obrador, que incluye la destrucción de los organismos autónomos, incluyendo el INE, para apoderarse del aparato electoral.
y desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener el control absoluto de todo el país bajo su puño como todo un dictador tras el trono y acabar mediante una nueva constitución de la República con los derechos de los mexicanos como la propiedad privada y las libertades, aunque Claudia Sheinbaum diga de dientes para afuera que respetará la crítica y esas libertades que consagra la Carta Magna de 1917, de corte liberal. Pero, ¿sabe qué? Ya ni llorar es bueno. Este domingo nos llevó la rechintola a los mexicanos, pues seguiremos viviendo en un país envenenado. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.